Damos vuelta a la derecha. Aquí el pavimento, al dar vuelta a la derecha, parece haberse levantado un poco. Veo las dos torres de Televisa. La torre nueva está en pie. La torre que está sobre la avenida Chapultepec sigue en pie. La torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la dirección de noticieros, se vino abajo junto con el edificio. A mi lado, por la calle de Río de la Loza, por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada, en la parte trasera del Centro Escolar Revolución. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. 20 años después, Gerardo Valtierra, cronista deportivo. Gerardo. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo recuerdas ese 19 de septiembre de 1985? ¿Dónde estabas y qué pasó? Pues mire, yo llegué a la redacción de deportes, tenía la guardia de la mañana, llegué aproximadamente a las 7:05. Aquí debo de decir que llegué tarde a la oficina, porque la guardia empezaba a las 7, y pues me encontraba precisamente en la redacción de deportes, que se encontraba en un primer piso, en un mezanín, a espaldas de donde estaba la redacción general de noticieros de Televisa en ese entonces. Sí. Ahí estaba yo en ese momento. ¿A qué hora? Yo llegué a las 7:05 de la mañana. Es decir, 9 minutos antes. Son 14 minutos antes del temblor. ¿Y qué pasó? Pues nada, saludé al paso a la oficina, saludé a Félix Sordo, que estaba precisamente afuera de la oficina. Se acordará usted muy bien de Raúl Hernández. Había un escritorio afuera de Raúl Hernández, que era el jefe de información de Televisa, de noticieros. Ahí estaba Félix Sordo preparando la sección que iba a entrar, porque él tenía cortes cada hora en Canal 2, en el programa de Hoy Mismo. Y lo saludé después a Ernesto Villanueva, que se encontraba en una oficina pues pegada a la de Raúl Hernández. Estaba muy atento, muy apresurado con toda la información que estaba llegando en ese momento, juntando cables. Y yo pasé, después de saludarlos, a una oficina de deportes que estaba hacia las espaldas de estas dos. Y ahí me quedé y empecé pues a revisar periódicos, prendí la televisión, preparar lo que era la jornada. Estaba enfermo en ese momento, tenía mucha gripa, entonces yo me sentía muy mal, traía una bufanda inclusive, y pues en eso estaba cuando comenzó a sentirse el movimiento. Y entonces escuché la voz el grito de Ernesto Villanueva, que nos dijo: vamos a juntarnos en un pilar, vénganse para acá. Y entonces, cuando yo voy saliendo de la oficina, me acuerdo muy bien que dejo la bufanda y no me lo va a creer, licenciado, la dejo porque pienso en ese momento, no me vaya a atorar, se lo juro. Y entonces salgo, el movimiento se hacía más fuerte, más intenso. Los vidrios, porque eran oficinas que las paredes y las puertas eran de cristal, empezaban a crujir bastante fuerte. Y entonces Ernesto estaba en ese pilar del edificio que estaba casi enfrente de la oficina de Raúl Hernández. Y ahí estábamos, nos juntamos Ernesto, Félix, el Copete, se ha de acordar del Copete. Un bolero que se apellidaba Martínez, que le decíamos el Copete. Sí. Está hablando Gerardo Valtierra, cronista deportivo. Y nos juntamos en ese pilar cuando el movimiento se empezó a hacer más intenso todavía. Y se oía el crujido de los vidrios, las sillas que se empezaban a mover. Y en eso, pues yo creo que fue el terror
porque se empezaba a sentir, bueno, al menos en mi persona, era un terror, de incredulidad de lo que estaba pasando. Félix va hacia su lado izquierdo, donde había unas escaleras de caracol, y le grita a Ernesto: no te vayas para allá no. Y Ernesto se va atrás de Félix, y yo lo último que recuerdo de ese piso es que junto con el Copetes, no me di cuenta en ese momento que había otra persona en ese piso, que era Valencia, que trabajaba en cables. Lo último que vi es que, pues haga de cuenta que algo desplomaba completamente la oficina de Raúl Hernández. La dejé de ver, y en ese momento lo único que pude hacer, o que atiné a hacer, fue meterme en lo que eran los escritorios que había ahí, que eran en serie de los reporteros de 24 horas. Perfectamente me acuerdo cuál era el lugar, el de Rita Ganem. Vi la máquina de escribir antes de perder ya toda la visión, y en eso sentí pues cómo me iba derrumbando poco a poco, y el ruido que fue pues ensordecedor, y sentí a alguien que se metía junto conmigo, pero digamos en el otro escritorio, y fue todo lo que ya pude observar de ese piso de Chapultepec. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste el conocimiento? No sé, no podría asegurarlo. Lo cierto es que fueron segundos interminables. Se oía mucho ruido, las piedras, como algo que cruje, como si un trascabo estuviera pues tratando de quitar tierra o de alguna construcción. Y yo me acuerdo que cuando se terminó todo, fue un silencio pues muy especial, muy especial. Y me acuerdo que mi pensamiento fue siempre: yo no me quiero morir. Ese pensamiento me acompañó todo el tiempo que duró todo ese ruido. Fue una obscuridad intensa, y cuando todo quedó en calma, digo, yo no podría decir si perdí el conocimiento o no, pero lo que sí recuerdo muy bien es que empecé a gritar que quién estaba, que había pasado, y el que me contestó fue el Copetes. El bolero. El bolero. El limpiabotas. El limpiabotas, él me contestó, igual gritando lo mismo. En ese momento yo sentí como una pierna me daba patadas en mi muslo derecho. Yo no veía nada, no sabía nada. Todo a oscuras. Todo oscuro. Tú estabas debajo del escritorio protegiéndote. Sí. En el cubo del escritorio. En el cubo del escritorio. No metes los pies. Exactamente, en esa parte. Y yo sentí esa pierna que me daba patadas en el muslo derecho. Cuando quise bajar el brazo, porque yo no sé, quedé, me imagino que en una posición, como es muy reducido el espacio, una posición fetal. Y cuando pude bajar el brazo hacia donde estaba recibiendo las patadas, ya no sentí nada, ya no había nada, no había ninguna pierna ahí. Entonces empezamos a gritarnos el Copetes y yo. Y yo le decía: ¿cómo estás? Y él me decía que bien. Y yo le decía: ¿te puedes tocar el cuerpo? O sea, me decía: sí. ¿Sientes dolor en alguna parte de tu cuerpo? Me decía que no. ¿Puedes ver algo? Y tampoco veía nada él. Entonces le decía que estuviéramos tranquilos y que empezáramos a gritar a ver quién más nos podía oír. Y gritamos, y no, pues no, al menos ninguno de los dos escuchábamos nada. Todo esto en la oscuridad más absoluta. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasó? Pues yo no sé cuánto tiempo pasó, y también sentí un poco más adelante cuando le digo: mira Copetes, vamos a tratar de hacer un hoyo, algo, para ver si nos podemos tocar tú y yo, porque nos oíamos muy cerca. Y entonces, hacia la dirección de la voz, trata de escarbar o algo. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Me decía que no veía nada. Trata de escarbar o algo. Y yo empecé a
sentía puras piedras, una viga, al momento de estirar un poco más el brazo, y entonces intenté con mi brazo izquierdo comenzar a ver, a sentir qué había a mi alrededor, y sentí otro cuerpo. No podría decirle que parto, sí era un cuerpo ahí, que lo empecé a tocar y lo pellizcaba, y pues no había respuesta de nada, ¿no? Entonces le decía al Copetes, ¿tú ves algo? No, nada. ¿Sientes una viga o algo que nos estorbe o algo que esté, pues no sé, hacia la dirección donde estamos hablando? Y me decía que no, o sea, que él lo único que era, lo que sentía eran piedras. Entonces yo empecé a palpar, pues que había, y comencé a sentir que hacia la zona de mi cabeza había como un boquete. Yo estiraba el brazo y empezaba a tocar, y decía, bueno, igual si me arrastro, y empecé a hacer, y yo sentía como las piedras se me iban cayendo del cuerpo, como si uno se hubiera metido entre arena, así me sentía. Y entonces, de poco a poco, me empecé a arrastrar, y le preguntaba al Copetes, que se me seguía huyendo, me decía que sí, y le decía, ¿tú no tienes la posibilidad de moverte? Me decía, no, o sea, no me puedo mover. Entonces empecé yo a salir, arrastrándome, yo no sé cuántos metros, la verdad no tengo la menor idea, hasta que de pronto comencé a ver como una luz, y entonces me empecé a dirigir a la luz, y era un boquete que había quedado. Era un boquete que cuando yo intenté ya salir, ya habían compañeros gritando que quién estaba. Salvador, un compañero que todavía sigue en Televisa San Ángel trabajando. Y entonces me ve y me dice, tranquilo, te voy a tratar de ayudar. Y empezó él a hacer el hoyo más grande, porque yo nada más se alcanzaba a sacar la parte de la cabeza, y no salían mis hombros. Y entonces, pues parece de película y inverosímil, pero arriba de nosotros había un yunque de cemento sostenido por unas varillas. Entonces cuando yo salgo y lo veo, le digo, ten mucho cuidado, no se nos vaya a caer esto que está aquí arriba. Me dice, no, tú tranquilízate, ¿no? ¿Quién más está allá adentro? Le digo, no sé, el Copetes, con el único que he estado hablando todo este tiempo. Entonces él ya empezó a hacer el boquete más grande y me empezó a jalar de poco a poco. Y me acuerdo que me dijo, ten cuidado con tu dedo. Sí. Ya sabes que no dices, ¿por qué no? Y volteo a verlo, y es una herida que tengo, se abrió. El dedo índice de la mano izquierda. Yo creo que está fracturado, pues está un poco chueco. Bueno. Y lo traía sangrando, traía colgando la uña, estaba sangrando. ¿No habías tú sentido ese dolor? No, nada, absolutamente nada. Entonces ya pudimos salir, era más o menos la zona, la recordará muy bien, licenciado, donde estaba la oficina de 60 minutos, muy cerca de Videotape, que eran 2 edificios separados. Y ese edificio no sufrió daños, estaban las máquinas, se veían ahí muy bien. Entonces ya me sacó y me llevó a la parte donde estaban juntando todos, que era la salida hacia Río de la Loza, donde estaba la oficina de camarógrafos. Y ahí ya estaba Lourdes Guerrero, estaba María Victoria Llamas, y estaba Juan Dosal, que estaban al aire durante el temblor. Y cuando me vieron salir, Lourdes corrió hacia mí, me comenzó a preguntar que dónde estaba Ernesto y dónde estaba Félix. Y yo decía que no se preocupara, que estaban bien. Y entonces ya la tranquilizaron. Se acercó María Victoria y me dice, dime la verdad. Digo, no sé, ya no los vi. Y cuando se acercó Juan, me abrazó y me llevó a un costado y me dijo
¿qué pasó? ¿Qué hay allá adentro? Le dije, no sé, yo creo que lo último que vi fue que corrieron hacia tal lado y ya no los volví a ver. Y ¿cómo está allá adentro? Le dije, no sé, a mí me sacaron, me ayudaron a salir. Yo, con el que estuve hablando fue con el Copete, nada más. Y entonces estaba Raúl Hernández ya organizando a las cámaras que estaban ahí afuera de Televisa, sacando el equipo. Y le dijo a Calderón, ¿se acuerda de Calderón, el camarógrafo? Dice, sí, vete a grabar todo el primer cuadro, y Calderón dice, porque no tengo reportero. Y yo le dije, pues yo voy. Hernández me dice, no puedes. Acabando de salir de las ruinas. Sí, o sea, yo creo que debe haber pasado en todo ese momento como unos 10 minutos, más o menos. Y dice, no puedes, estás herido. Ya estaban ahí los servicios médicos ahí atendiendo y todo eso. Ya una persona, un doctor me cortó la uña, me hizo la curación y dije, no, yo voy. Entonces ya me fui con él, nos fuimos al primer cuadro y pues ahí fue toda la historia, ¿no? Hicimos ahí unos stands en el Regis, en Bellas Artes, y ya regresamos. Félix Sordo y Ernesto Villanueva murieron. Sí, murieron ahí en el temblor. Al Copete lo sacaron en la tarde del 19. Valencia, que era la otra persona que estaba con vida en ese primer piso, lo sacaron al día siguiente. No me acuerdo si fue al día siguiente o por la noche. Félix y Neto, sí, sus cuerpos tardaron en que los encontraran. Creo que fueron como una semana. Y ellos sí fallecieron ahí en el edificio. El Copete me contó, yo siempre le decía al señor Martínez, a los que nos limpiaban los zapatos, que se salvó precisamente como tú, metiéndose debajo de un escritorio, pero él tardó muchas horas en ser rescatado, en plena oscuridad, y me dijo, en el momento en que vi una luz, lloré. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues, imagínense cuánto tiempo estar encerrado. Esa luz es muy especial porque es un azul muy especial, ¿no? Uno no está viendo nada allá adentro. Gerardo Valtierra, cronista deportivo, ¿cómo influyó esto que platicas en tu vida durante estos 20 años? Mucho. Sí, es un cambio, ¿no? Es un antes o después del terremoto en mi vida personal, en mis sentimientos. O sea, debo de aceptar que entran muchos temores, que uno es realista con la vida misma, porque uno le cae el 20 de que en cualquier momento la vida se acaba. O sea, nadie tiene comprado nada. Y pues yo creo que es una de las lecciones más realistas, más crudas que uno puede tener en una experiencia como esa, ¿no? Y yo lo tengo muy presente eso. Gerardo Valtierra, ¿viste a Emilio Azcárraga Milmo, que era el jefe de la empresa donde trabajábamos, después de que te rescataron? Sí, justo cuando estábamos, yo regreso con la cámara, me dicen que si podía subir al lugar donde yo había salido. Voy con un bombero y con personas de seguridad. Entonces entramos por el patio donde estaban los estudios KLM y los demás estudios, que es un patio grande, y ya estaba en el patio donde se estacionaban las unidades, estaba don Emilio con un pizarrón muy grande, dando ya unas indicaciones de cómo se iba a hacer la situación del rescate de las personas. Tenía un grupo de trabajo de los que me acuerdo, bueno, por supuesto él, y estaba Alejandro Burillo en el grupo escuchando, y él estaba ya dando indicaciones, le digo, con una cuadrilla ahí de personal, de bomberos y todo eso,
y me llamó mucho la atención, y en eso yo ya seguía avanzando para irme a la zona donde estaban, de donde salí, ¿no? Pero sí me tocó verlo ahí en el patio. ¿Qué te dijo? No tuve oportunidad de platicar con él. No, él estaba, yo pasé a una distancia como de 20 metros y él estaba en lo suyo, y a mí me llevaban precisamente para ver por dónde había salido, para ver si se podía hacer algo con las personas que estaban ahí, en el caso del Copetes, ¿no? Que estaba ya atorado. ¿Qué haces actualmente, Gerardo Valtierra? Pues mire, Javier Alarcón me invitó a participar en su grupo de trabajo, y tengo una coordinación en Televisa Deportes, en la información. Pues ahí seguimos en el periodismo, de alguna forma. Muchas gracias, Gerardo Valtierra, cronista deportivo. Hoy estamos aquí, 20 años después.